Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas, hoy martes 24 de noviembre, correspondiente a la semana 2 del proyecto mensual número 4. Hoy entramos a un nuevo tema y por tanto vamos a hacer un pequeño resumen acerca de los tipos de números o la clasificación de números que hemos visto hasta ahora. Bien, fíjense en el gráfico que tienen frente a ustedes, desde el más pequeño, mediano y más grande. Si nos enfocamos en el pequeño, que es en el color verde, ahí usted observa los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Son aquellos números que usted aprendió en la escuela cuando estaba aprendiendo a contar. Es decir, usted aprendió a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así al infinito, ¿no? Todos esos números son números naturales. Durante la escuela usted no conoció que habían números negativos. Entonces, esos son los números naturales. Cuando usted ya entró ahora a colegio, usted aprendió, fíjese ahora en el círculo de en medio, en los números enteros, usted aprendió que existe una recta numérica y que la recta numérica no solo está compuesta de los números positivos, sino que existe el número 0, que es un número neutro que no tiene signo, tal y como está aquí de color rojo, y que también a la izquierda del 0 también existen números, que son los números negativos y que también hablamos de ellos la semana anterior. ¿Ok? Y que siguen un orden descendente, es decir, a la derecha del 0 es un orden ascendente, es decir, va aumentando de valor, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta el infinito positivo. Y a la izquierda del 0 va de forma descendente porque va perdiendo valor. Entonces 0 a la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, hasta el menos infinito. Bien, esas dos clasificaciones nosotros hemos visto hasta ahora. Mire cómo va aumentando el nivel. Ahora, todo esto está relacionado con lo que usted ya ha venido aprendiendo desde años anteriores. Quiero que ahora se centren en el círculo de color amarillo. Lo que usted ve en pantalla de los números amarillos corresponden a los números racionales. Los números racionales, como puede observar, son números que pueden ser representados en una fracción. Por ejemplo, aquí, un medio es una fracción, ¿ok? Y si usted utiliza la calculadora o mentalmente divide, 1 dividido para 2 o un medio es igual a 0,5. Por eso también se pueden representar a través de decimales. Ahora tenemos del otro lado menos 7 sobre 3, menos 7 tercios. Eso también es un número racional. Si usted divide en una calculadora o calcula mentalmente esa división, menos 7 dividido para 3, también se puede representar de forma decimal. Es decir, los números racionales pueden ser fracciones o pueden ser decimales. Esas fracciones pueden ser positivas, como vimos en un medio, ¿ok? O los decimales también pueden ser positivos, o pues que también encuentre fracciones negativas o decimales negativas, como vimos, el menos 7 tercios y el menos 2,3333, ¿ok? Entonces, con esa introducción vamos hoy a enfocarnos en qué son los números racionales y cómo los podemos ubicar en la recta numérica, pero solamente nos vamos a enfocar en fracciones, nada más que en eso, en fracciones. Bien. Como mencioné hace un momento, los números racionales son cualquier número, ¿ok? Como dice acá, cualquier número que se puede escribir en forma de fracción. Recuerden que también son en forma decimal, pero solo nos vamos a enfocar en forma de fracción. Por tanto, en forma de fracción es como acá está en pantalla, ¿no? A sobre B, eso es una forma de fracción, tiene ahí en medio la raya fraccionaria. ¿Qué es lo importante de los números racionales? Que cuando usted lo escribe en forma de fracción, A y B pueden ser números, cualquier número entero. Recuerda que los números enteros pueden ser positivos o negativos, pero eso sí, un número racional nunca el denominador, es decir, la letra B,
puede ser 0, nunca es 0, ¿ok? Si me adelanto un poco, si usted pone el 0, por ejemplo, si pone 1 sobre 0, ese 1 sobre 0 es un número infinito y si usted hace el cálculo en una calculadora le va a salir match error o error. Por tanto, el infinito no es parte de los números racionales, por eso es que decimos que el denominador, es decir, la letra b, nunca es 0, siempre es cualquier otro número, ya sea negativo o positivo, porque es parte de los números enteros. Hasta ahí es importante también aprender que los números racionales, es decir, las fracciones en lo que nos estamos enfocando, pueden ser positivos o negativos. Si nos vamos a la parte de los positivos específicamente, tenemos la fracción 3 quintos, ¿ok? Es una fracción positiva porque tanto el numerador, que es el 3, como el denominador, que es el 5, es positivo. Pero al lado usted tiene menos 3 sobre menos 5. ¿Esa fracción es positiva? La respuesta es sí. ¿Por qué es positiva? Porque, diciéndola en un lenguaje mucho más sencillo, ese menos 3 que tiene el menos arriba, ¿no? Y abajo ese menos 5, ese menos con ese menos, tal y como está ahí en pantalla, se elimina con el de abajo. Menos con menos, se elimina. Ahí. Y vuelve a ser otra vez 3 quintos, ¿ok? Porque tiene con quién eliminarse. El menos de arriba, que es del menos 3, tiene con quién eliminarse con el menos de abajo. Y vuelve a ser 3 quintos otra vez. Bien, el de al lado. El menos está en toda la raya de la fracción y abajo tiene menos 5. Nuevamente, ¿eso es un número positivo? Sí, es un número positivo. Es igual 3 quintos. ¿Por qué? Porque tiene este menos, se puede cancelar con este menos o eliminar, y entonces vuelve a ser 3 quintos. ¿Ok? Entonces la idea de esto es que las fracciones pueden ser positivas como usted está viendo, por ejemplo, 1 medio, 7 medios, 10 tercios, 6 quintos, 3 cuartos. Si usted tiene menos 7 sobre menos 2, también es positivo porque se cancelan o se eliminan los dos negativos arriba y abajo y se vuelve a ser 7 medios. Si usted tiene menos 5 sobre menos 4, eso también es una fracción positiva porque, repito, se pueden eliminar los negativos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia con las fracciones negativas? Las fracciones negativas son negativas y eso nadie lo cambia cuando una, ya sea de sus partes de la fracción, ya sea el numerador, es decir, la parte que está arriba, o el denominador, la parte que está abajo, tiene un signo negativo o un menos, ¿no? Por ejemplo, vamos acá. Tenemos menos 3 quintos, aquí está la parte negativa, dividido para 5. Eso es un número negativo porque abajo no tiene otro menos con quien cancelarse o eliminarse ese negativo. ¿Ok? Al lado tenemos 3 sobre menos 5. Ahora el negativo está abajo. Y si usted se da cuenta, ese negativo y menos 5 no tiene el negativo arriba del menos 3 para eliminarse. Sigue siendo una fracción negativa. Al lado tenemos el negativo en la raya de fracción. No pertenece ni al menos 3, ni al 3, perdón, ni al 5. Entonces, esa fracción sigue siendo negativa. ¿Por qué? Porque ese menos está ahí, no tiene con quién eliminarse. Entonces, son las formas de representar fracciones tanto positivas como negativas. Bien, ahora es importante que esto quede claro. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a ubicar estas fracciones en la recta numérica. Y usted debe identificar cuándo está ahí un número negativo o cuándo está una fracción positiva. Bien, continuamos. Aquí hay ejemplos de números racionales, ¿no? Es decir, fracciones positivas. Empecemos con las positivas. Tenemos 7 quintos, es positiva, ¿no? 7 sobre 5. Abajo tenemos menos 4 sobre menos 2. Ojo, este menos se puede eliminar con el de abajo y entonces queda 4 medios o 4 sobre 2, que también es una fracción positiva. Tenemos un noveno, que también es una fracción positiva, y 14 sobre 3 o 14 tercios, que también es una fracción positiva. Vamos a observar ahora las fracciones negativas. Ojo, mire, 4 sobre menos 6. Se mantiene ahí. Es una fracción negativa. No tiene con quién eliminarse ese menos. Menos 1 sobre 8 o menos 1 octavo. Fracción negativa. Menos 13 medios. Fracción negativa. Menos 7 décimos. El menos está en medio en la raya fraccionaria, pero sigue siendo una fracción negativa.
¿ok? Entonces, para que visualmente usted ya se encuentre relacionado cómo se escriben o se plantean las fracciones, tanto positivas como negativas. Bien, pero el objetivo de esta clase es que usted aprenda a ubicar estos números o estas fracciones en la recta numérica. Vamos para eso a ver un ejemplo y ejemplos, pero antes de ello, recuerden que nosotros ya en la clase pasada estuvimos viendo la recta numérica, ¿no? Nosotros partimos de aquí, desde el 0, que no tiene signo, no es ni positivo ni es negativo, no tiene signo, es un número neutro. Usted ya sabe que hacia la derecha, y lo vimos en los ejercicios de inecuaciones, están los positivos, ¿no? Para allá los positivos e incluso para acá está el más infinito, usted ya lo sabe. Y usted ya sabe también que hacia la izquierda están todos los números negativos, entre más avanza, menos valor tiene, y que para acá está el infinito negativo. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí, usted si se da cuenta, tiene números positivos a la derecha, el 0 que no tiene signo y números negativos a la izquierda. ¿Qué es lo importante de eso? Que usted cuando tenga una fracción positiva, pues obviamente lo va a ubicar dentro del lado de los positivos. Si tiene obviamente una fracción negativa, lógicamente lo va a ubicar dentro de los negativos. Ante ello, vamos ahora sí a los ejemplos. Nosotros tenemos aquí, o vamos a ver, el primer ejemplo dice ubicar fracciones positivas en la recta numérica. Recuerden que una fracción está representada como por el ejemplo, como en la estructura de A sobre B. Entonces, ¿cómo yo grafico o ubico el 2/3? Porque esta es la fracción que me toca ubicar en la recta numérica. 2/3. Entonces, usted siempre tiene que fijarse en el denominador del ejercicio que le dan. El denominador, el B. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el denominador a usted le indica cuántos segmentos o partes iguales usted debe dividir cada unidad. ¿Qué es cada unidad? Esto es una unidad. De 0 a 1 es una unidad y usted tiene que ver cuántas partes iguales tiene que dividir esa unidad. Del 1 al 2 es otra unidad y usted tiene que, el B, la letra B, el denominador, le indica en cuántas partes iguales. Del 2 al 3 hay otra unidad. Del 3 al 4 hay otra unidad y así del 4 al 5. Y lo mismo si fueran los negativos. Del menos 1 al menos 2 hay una unidad. Del menos 2 al menos 3 hay otra unidad. Y así. Ahora, enfocándonos en este ejemplo que dice 2/3, dice que la letra B nos indica en cuántos segmentos o partes iguales se divide cada unidad. Quiere decir que la letra B me indica en cuántas partes yo voy a dividir la unidad. Entonces yo voy, dice, ¿cuánto vale B? Aquí está, la B aquí está la B donde tengo el puntito rojo. La B, ¿cuánto vale? 3. Quiere decir que cada unidad del 0 a 1, el 1 al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, debe ser dividida en ¿cuántas partes? En 3. Entonces yo voy a venir con mi marcador, no contando el 0, sino que 1, 2, ahí está dividida. Ahí está esa unidad del 0 a 1, se divide en 3 partes iguales. 1, 2, 3. Voy a volver a dividir ahora del 1 al 2 en 3 partes iguales. 1, 2 y 3. ¿Ya ve? Sigo con la siguiente unidad dividiéndola en ¿cuántas partes iguales? En 3. Continúo. 1, 2 y 3. Sigo con la siguiente. 1, 2 y 3. Si usted se da cuenta ahí, usted tiene ahora dividido cada unidad en 3 partes iguales. Ahora, la letra A, es decir, lo que está arriba, el numerador a mí me indica cuántos segmentos se toman o dónde usted debe ubicarlo, contando. Entonces, ¿cuántos segmentos se toman? Ahora que usted ya ha dividido cada unidad en partes iguales, en este caso en 3 partes iguales, usted va a empezar a contar desde donde empezó a dividir, desde el 0. Y entonces, déjeme coger el color de acá. Aquí, donde estoy, aquí exactamente, en este número de aquí, ese es 1/3, 1 de 3, y el siguiente es 2 de 3, donde está justo aquí. Y aquí coloqué correctamente la fracción que necesitamos. Si a usted le hubieran pedido que ubique, por ejemplo,
que ubique la fracción 8 tercios, voy a poner acá, 8 tercios, usted ya tiene dividido en 3 partes iguales la unidad, las unidades, ¿no? Entonces ahora yo voy a contar hasta el 8. Aquí va, nuevamente, 1 tercio, 2 tercios, que aquí está ubicado, 3 tercios o 3 sobre 3, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios, 7 tercios, aquí es 8 tercios. ¿Ok? 8 sobre 3. Ay, perdón, déjenme escribir correctamente. Ahora sí, 8 sobre 3. ¿Ok? Si usted se da cuenta, lo que yo hice fue contar desde la primera rayita que yo dividí. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios, 7 tercios, 8 tercios. ¿Ok? Bien, vamos a ver este ejemplo un poco más claro en el siguiente ejercicio. ¿Ok? Sigamos ubicando fracciones positivas en la recta numérica. Ojo, una vez más, usted tiene aquí el ejemplo que es 13 tercios. Me ubico entonces yo ya en el denominador, el número 3. Yo ya sé que el denominador me indica en cuántos segmentos o partes iguales voy a dividir cada unidad, es decir, del 0 al 1. Voy a dividir en 3 partes iguales, del 1 al 2 también, del 3 al 4, y así. Todos tengo que dividir en cada unidad en 3 partes iguales. Entonces yo voy y divido, ¿no? Aquí cogí el marcador. 1, 2 y 3 contando con el 1. Aquí va. 3. 1, 2 y 3, ¿dónde va la rayita del 2? 1, 2 y 3, ¿dónde está la rayita del 3? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, ¿dónde está la rayita del 5? Entonces dividí, ahora ya cumplí con la primera parte. Dividí en segmentos iguales según me indicó el denominador. Es decir, en 3 partes iguales cada unidad. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos segmentos debo tomar? Tengo que empezar a contar. Observe conmigo. Del 0 al 1, ahí va 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios, 7 tercios, 8 tercios, 9 tercios, 10 tercios, 11 tercios, 12, aquí es. Aquí queda 13 tercios, 13 sobre 3. ¿Ok? Continuemos con el siguiente ejercicio. 5 medios. 5 medios. Recuerde que seguimos sobre la recta numérica del lado de los positivos, porque las fracciones son positivas, igual en las anteriores. Entonces quiere decir que yo voy a dividir cada unidad en cuántas partes iguales, en 2, ¿no? En 2 partes iguales, porque eso es lo que me indica el denominador. Entonces cojo mi marcador. 1, 2 partes iguales. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Si usted se da cuenta, aquí yo dividí cada unidad en 2 partes iguales. Del 0 al 1 tengo 2 partes iguales. Del 1 al 2, 2 partes iguales. Del 2 al 3 y así. Yo ya tengo dividido en cada unidad en 2 partes iguales. ¿Cuántos segmentos debo tomar? Lo que me dice el numerador. ¿Cuántos segmentos debo tomar? 5. Entonces voy y comienzo a contar desde el inicio. Voy aquí, para llegar hasta el 5 medios. 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios y aquí está, 5 medios. ¿Ok? Recuerden que cuando yo digo 1 medio, aquí está 1 sobre 2. 2 medios, 2 sobre 2. 3 medios, 3 sobre 2. 4 medios, 4 sobre 2. Y 5 medios, 5 sobre 2. ¿Se da cuenta? Quiere decir que 5 medios estaba justamente aquí. Bien, continúo ahora y vamos a ubicar fracciones, pero ya no son fracciones positivas, sino que son fracciones negativas. Yo voy a poner acá desde el 0. 0, menos 1, porque son negativos, menos 2, menos 3, menos 4. Bien, entonces, nuevamente,
¿En cuántas partes iguales me indica el denominador que debo dividir en 4, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4 en el 1. 1, 2, 3, 4 en el 2. 1, 2, 3, 4 en el 3. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y ahora sí, ¿cuántas partes yo debo tomar? Me lo indica el numerador, ¿no? 3. 3. Entonces yo voy desde donde inicia. 1, 2, 3. Y es aquí. Ahí está el menos 3 cuartos. ¿Ok? ¿Se da cuenta? Vamos al siguiente ejemplo. Tengo aquí ahora menos 5 tercios. Quiere decir que debo dividir las unidades en 3 partes iguales, tal y como indica la letra B. Entonces tenemos, voy a dividir 1, 2, 3. ¡Ay! Tengo que primero poner los negativos, porque recuerde que estamos en los números negativos. Aquí tengo 0, déjenme poner con más que eso, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ahora sí puedo dividir porque ya establecí la recta numérica negativa, porque son fracciones negativas. Bien, entonces ahora sí, en 3 partes iguales, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en el 4. ¿Cuántos tengo que contar? ¿Cuántos segmentos debo tomar? Tal y como me indica aquí la parte del numerador. 5, ¿no? Entonces voy desde el 0. 1, ahí va menos 1 tercio. 2, ahí va menos 2 tercios. 3, ahí va menos 3 tercios. 4, ahí va menos 4 tercios y aquí va menos 5 tercios. Aquí es menos 5 tercios. Bien, vamos al último ejemplo. Tenemos menos 7 quintos. Quiere decir, déjenme ubicar primero los números, ¿no? 0, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Quiere decir, en primer lugar, que seguimos trabajando con fracciones negativas porque el ejercicio de la fracción es menos 7 quintos. Ahora, ¿en cuántas partes iguales tengo que dividir cada unidad? En 5. Entonces vamos desde el 0. 1, 2, 3, 4, 5 en el 1. 1, 2, 3, 4, 5 en el 2 otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 en el menos 3. 1, 2, 3, 4 y 5 en el menos 4. ¿Cuántos segmentos debo tomar? Aquí está, 7. ¿Ok? Entonces ahora sí voy a ir con mi resaltador y voy a contar hasta el menos 7 quintos. Menos 1 quinto, menos 2 quintos, menos 3 quintos, menos 4 quintos, menos 5 quintos, menos 6 quintos, ¿y dónde está? Menos 7 quintos. Aquí está. ¿Se da cuenta? Tan sencillo. Listo. Entonces, en función de estas mismas tareas, va a ser realizar en su portafolio, en una hojita que usted disponga, sobre la recta numérica las siguientes fracciones. Va a ser 3 rectas numéricas. Perdón. Una para ubicar menos 8 quintos, que usted ya sabe si irá en los negativos o positivos. Otra recta numérica para ubicar el 3 cuartos, que usted ya sabe si es una fracción positiva o negativa. Y otra recta numérica donde va a ubicar, aquí está el 0, obviamente el 2 tercios en los positivos y el menos 2 tercios en los negativos. ¿Ok? Quiere decir que va a ubicar estas dos fracciones sobre la misma recta numérica. ¿Ok? Obviamente una en el lado positivo y una también en el lado negativo, tal y como especifica el ejercicio. Chicos, eso sería todo. Les deseo muchísimos éxitos.